utilizarse de manera bastante ambigua. Ah, ahí está. Ahí está. Entonces, les decía, la primera pregunta es, bueno, ¿qué se entiende por alfabetización? En general, la palabra alfabetización suele utilizarse de una manera muy ambigua, e incluso de modo metafórico, eh, en expresiones que refieren a conjuntos de saberes diferentes. Por ejemplo, hablamos de alfabetización digital cuando nos referimos a la habilidad para entender, para organizar información que proviene de medios digitales. Hablamos de alfabetización científica y tecnológica para referirnos a conocimientos en esas áreas, por ejemplo, para anticipar sucesos o establecer relaciones causales entre fenómenos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Hablamos de alfabetización ecológica para relacionarla con los conocimientos que favorecen una vida sostenible, ¿no es cierto?, que preservan los recursos naturales. Hablamos de alfabetización audiovisual, que sería la posibilidad para comprender, para interactuar de manera crítica con información proveniente de diferentes medios. En definitiva, podemos hablar, y en muchos casos se habla directamente de alfabetizaciones múltiples o de alfabetización multimodal, que promueven lo que de alguna manera Paulo Freire denominó como la habilidad para leer el mundo, ¿no?, de nuestra habilidad para leer y comprender el mundo. Pero además tenemos un sentido más específico del uso del término alfabetización, que está vinculado a los sistemas de escritura, a sistemas de escritura específicos de cada área del conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, los gráficos, los calendarios, los mapas, la notación numérica, la notación química, la escritura alfabética y la notación musical, ¿sí? Los sistemas de escritura, todos estos sistemas, se desarrollaron históricamente en diferentes dominios y tuvieron un impacto importante en la estructura del conocimiento. Hay un autor, Olson, que dice, no solo los sistemas de escritura permitieron llevar el mundo al papel, sino que además proporcionaron modelos para pensar acerca del mundo. Es decir, los sistemas de escritura en todos los casos nos proporcionan un conjunto de categorías y de dimensiones para pensar cada campo del conocimiento. ¿Qué se entiende por alfabetización? La alfabetización refiere a la adquisición, en un sentido más estricto, ¿no?, de adquisición de la lectura y la escritura. La Real Academia Española dice, lo circunscribe a la situación de aprender a leer y escribir. Sin embargo, en el campo del lenguaje verbal, se asume que la alfabetización es mucho más que aprender a leer y escribir. Incluso se habla de que es un proceso que tiene un comienzo incierto y un final infinito. Porque se dice que el comienzo es incierto porque los niños comienzan a interactuar con la escritura en realidad mucho antes de ir a la escuela, porque en su medio está habitado por letras, en los alimentos, en las vestimentas, en los juguetes, y desde muy tempranas edades los niños comienzan a desarrollar hipótesis sobre qué significan esos signos que ven en su entorno. Por eso se habla de un comienzo incierto, y se habla de un final infinito, porque en definitiva es un proceso que está en constante cambio, desarrollo y modificación. Y Berta Braslavsky tiene un artículo que se denomina ¿Qué se entiende por alfabetización? Ella recorre diferentes definiciones y dice finalmente, la alfabetización es un proceso que se co-construye socialmente en el continuo de la evolución individual del ser humano. Esa co-construcción toma forma en el curso de las transacciones entre la cultura y el individuo, a menudo mediada por aquellos que ayudan a hacer la cultura más comprensible, como son la familia, los maestros, el medio. Por lo tanto, la alfabetización parece ser un proceso complejo, un proceso en continuo y constante movimiento, donde inciden numerosas variables que son individuales y que también son sociales. Entonces vamos a pasar ahora a la música para preguntarnos ¿qué se entiende por alfabetización en el campo de la música? Para eso vamos a analizar inicialmente cuáles son las funciones que ha tenido la notación musical para los músicos. Este video, que vamos a ver que es muy cortito, ejemplifica un poco la función que la tradición le asignó a la notación musical. Se los comparto.
El excelente coro de la Catedral de Salisbury me va a ayudar ahora a demostrar uno de estos defectos. Voy a cantar una pequeña melodía a Richard, el director del coro, y él luego se lo cantará a otro miembro del coro, y este a otro, y así sucesivamente hasta el final. Cuando haya llegado al último miembro, ¿será la misma melodía o será un caso de rumor gregoriano? Vamos, Richard. Y es una diferente solo después de 2 audiciones. Tiene una longitud diferente, un tono diferente y una velocidad diferente. Si para un coro cualificado como este es difícil, imagínense cómo serían los tiempos gregorianos cuando solo había niños campesinos analfabetos en los coros. Bien, ¿lo pudieron escuchar bien? Sí. Sí, bien. Bueno, esta es una de las funciones principales que vino a cumplir la escritura en general y la notación musical en particular, ¿no es cierto? Que es la función de registro, de conservar la música, y la función mnemónica, que es la de ampliar la memoria. Son las funciones más reconocidas tradicionalmente en la notación, bueno, en la escritura en general, como les decía, y en la notación musical en particular. Y es porque en realidad esta función ha sido la más reconocida, que en la medida en que las tecnologías comenzaron a ofrecernos otros medios de registro, como las grabaciones, ¿no es cierto?, comenzó a cuestionarse la necesidad de adquirir la notación, porque si la grabación también permite el registro, entonces, bueno, comienza a cuestionarse la idea de la necesidad de que los músicos adquieran la notación musical, ¿sí? Desde este punto de vista donde la función que se le asigna es principalmente la de conservar la música y ampliar la memoria. Sin embargo, los músicos utilizamos la notación musical con una infinidad de funciones, ¿no? Entre ellas tenemos la función de registro, la función mnemónica, pero además la notación musical tiene funciones comunicativas, porque puede comunicar ideas musicales. La partitura nos permite, por ejemplo, establecer acuerdos interpretativos. Imaginemos un conjunto de personas interactuando con la misma partitura y exponiendo sus propios puntos de vista acerca de cómo interpretarla. Tiene también funciones metalingüísticas, porque nos proporciona un lenguaje con el que podemos hablar de la música cuando nosotros hablamos de notas, acordes, intervalos, cuando nos referimos con los nombres de las notas, grupos rítmicos. En definitiva, lo que hacemos es referirnos con un lenguaje a la notación y por su intermedio a la música. Nosotros decimos, tomemos desde el segundo compás, esa melodía que está en sol mayor, que comienza con un salto de quinta, que luego sube de sol a re. ¿Sí? Hablamos de la música en términos de las categorías. Nos proporciona un lenguaje, así como el lenguaje verbal, tenemos palabras como oraciones, palabras, letras, que también refieren a la escritura y por su intermedio al lenguaje. Tenemos funciones imaginativas. Por ejemplo, yo me imagino que la más directa es la posibilidad de ver una partitura para orquesta e imaginar el sonido de los diferentes timbres instrumentales, ¿no es cierto? Podemos imaginar la música a partir de ver la partitura. Y también tiene funciones cognitivas, es decir, tiene funciones cognitivas que tienen que ver con el pensamiento, con el razonamiento.
porque la notación musical convierte al lenguaje en un objeto sobre el que podemos analizar partes, comparar, reconocer similitudes, establecer diferencias, comparaciones, jerarquías, ¿sí? Procesos que serían muy difíciles de hacer sobre la música misma, y que justamente la notación nos abre esas posibilidades. Ahora, ¿cómo fue abordada la alfabetización, esto que les decía recién tan complejo, que es aprender la notación musical con estas funciones potenciales? ¿Cómo fue abordada en el campo de la educación musical? El primer punto es que, aunque hay diferentes recursos de escritura, fíjense que nosotros conocemos escrituras analógicas, tablaturas, cifrados, ¿sí? La formación musical institucional puso siempre el acento en la valoración de la notación musical occidental sobre otros sistemas de representación, incluso otros sistemas que muchas veces resultan más cercanos a la experiencia de los estudiantes. Es decir, la alfabetización musical se hizo sobre la base de la adquisición de la notación musical como sistema de escritura privilegiado. Y la notación musical fue abordada especialmente históricamente y actualmente bajo dos enfoques: el solfeo y el dictado, y el entrenamiento auditivo. ¿Sí? Yo voy a describir y hacer un análisis crítico sobre el solfeo y el dictado musical, y después Fabio va a abordar el entrenamiento auditivo. Entonces, vamos al solfeo y al dictado musical. Para analizar el solfeo y el dictado es necesario hablar de la institución que lo gestó, ¿no es cierto?, del conservatorio. El conservatorio ha sido la institución más reconocida y difundida para la enseñanza de la música, y el objetivo es, y sigue siendo hoy, el de formar músicos de orquesta. Por lo cual la enseñanza en los conservatorios está focalizada en la enseñanza del instrumento y en la enseñanza de la lectura vinculada a la notación musical, ¿no es cierto? Y fue justamente a través del conservatorio que se institucionalizaron y se consolidaron los métodos, ¿no es cierto?, los métodos como estrategia privilegiada de la enseñanza. Hay un sociólogo francés que se llama François Dubet, que hace un análisis de las instituciones, encontrando, bueno, por supuesto, muchos puntos de encuentro. Él analiza la iglesia, la escuela, el tribunal de justicia, los hospitales, la iglesia, la escuela, el tribunal de justicia y los centros médicos o los hospitales. Y dice: la institución se define por su capacidad de hacer advenir un orden simbólico y de formar un tipo de sujeto ligado a ese orden, es decir, de instruirlo. Si bien, como les decía antes, Dubet está pensando en la iglesia, en la escuela, en el tribunal de justicia, yo propongo que hagamos un correlato con el conservatorio, ¿cierto?, como institución, a partir de las características principales que Dubet define propias de las instituciones. Esa foto que está de fondo es el Conservatorio de la Ciudad de La Plata, que antiguamente fue un convento y luego fue un orfanato de niños, y hoy es el lugar donde funciona el Conservatorio de La Plata. Dubet dice: los programas institucionales presentan, hago una pasadita un poquito rápido de esto, un conjunto de valores y de principios sagrados, ¿sí? Principios que están situados por encima de la sociedad y que son indiscutibles: la ética para la iglesia, la razón para la escuela, la ciencia en los hospitales y las leyes para el Tribunal de Justicia. Fíjense que el conservatorio también tenemos esta idea de principios y valores sagrados, por ejemplo, cómo no va a tocar una sonata de Mozart, o ciertos contenidos o métodos que resultan indiscutidos. Por otro lado, el trabajo sobre el otro como vocación, ¿sí? El docente, el sacerdote, el médico, el juez deben creer y deben encarnar los principios de la institución, porque la representan y actúan en nombre de ella, actúan en nombre de Dios, de la razón, de la ciencia, de las leyes. ¿Sí? Acá aparece rápidamente, cuando pensamos en el conservatorio, la idea del docente de instrumento, el maestro de instrumento, que encarna justamente los principios del conservatorio, representa esos principios. Definen un espacio como santuario, es decir, estas instituciones requieren de una espacialidad separada de la realidad, protegida de los desórdenes, de los intereses, de las pasiones, de las sociedades. Entonces, bueno, está esta idea de estos edificios fastuosos, similares a palacios. Todos tendremos en la imagen algún conservatorio con esas características.
y buscan la liberación a través de la disciplina. Esto es, la obediencia y el adiestramiento tienen por objetivo último el de construir la libertad, ¿no es cierto? Casi como una promesa, la libertad y la autonomía, a partir de la obediencia. Y en este caso uno puede identificar rápidamente cómo en las clases de instrumento todos hemos atravesado estas situaciones en las cuales interpretar, supongamos Mozart, es como se interpreta como el docente dice que hay que interpretarlo, ¿no es cierto? Y de esa es la manera que hay que interpretarlo. Y nos pasamos interpretando diferentes autores de la manera que las instituciones nos enseñan, con esa promesa de que luego obtendremos una libertad para poder interpretar de una manera propia, ¿no es cierto? Todo esto que es aquello que son las instituciones, queda muy explícito en esta cita de Lavignac, que es un pedagogo y musicólogo francés y es autor de muchas obras de didáctica musical. Él dice: el profesor es considerado impecable e infalible. Lo que diga debe ser aceptado como artículo de fe, y el ejemplo que da debe ser imitado servilmente. Si es cantante o instrumentista, enseña a sus alumnos a tocar o cantar como él, a respirar, a pronunciar, a sostener el arco como él. Les comunica algo de su propio estilo, los forma a su imagen. Tan bien que cuando se los escucha se puede decir sin vacilar: este es alumno de tal profesor. Es lo que se llama formar escuela. Cuando el maestro es realmente un gran artista, sabe dejar a cada uno lo que le es necesario para constituir su individualidad, la liberación, ¿no es cierto? Y se consagra especialmente a desarrollar sus cualidades innatas. Aquí tenemos concentradas todas las características de las instituciones que propone Duvet, y es importante señalarlo porque en este contexto es que nace la práctica del solfeo. El solfeo, seguramente ustedes lo conocen, han aprendido muchos de ustedes. Ahí me gustaría que, más allá, para no abrir todos los micrófonos, que pongan en el chat si aprendieron o no a partir de la práctica del solfeo, si sus primeras instancias de aprendizaje estuvieron relacionadas con estos métodos, para ver cuál es la realidad propia de cada uno. Como todos saben, la idea de la práctica del solfeo consiste en recitar los nombres de las notas, ajustando rítmicamente mientras se marca el compás. El método más utilizado y difundido, al menos en Argentina, me imagino que en México también, ha sido el de Pozzoli, el de Héctor Pozzoli, que es del año 1903 y que fue muy difundido en general. Los ejercicios que integran el método, seguramente ustedes lo conocen, como pueden ver, presenta las dos claves, progresivamente va combinando diferentes elementos gráficos, va combinando mayor cantidad de alturas, las alturas primero son por lado conjunto, después empiezan a hacerse algunos saltos, los valores de duración son siempre primero largos, se empieza por las redondas, después se sigue por la blanca, después se combinan, blanca y redonda, más adelante aparece la negra, ¿no es cierto? Y se combina, es decir que la lógica tiene que ver con la combinación de elementos simples. Ahora, ¿qué es solfear? Porque solfear implica hacer una sonorización particular de la partitura, una sonorización que no tiene características musicales, ¿no es cierto? Es como deletrear en el lenguaje, es una práctica artificial. Es una práctica en la cual además el referente sonoro, lo que va a sonar, es el mismo para todos, o sea, no se espera que los estudiantes tomen decisiones o tengan una mirada particular. Se asume además una ejecución descontextualizada. Fíjense que en la música una partitura siempre forma parte de un contexto que le imprime el modo en que tiene que ser interpretada. Es una melodía que puede ser un tango, la misma melodía puede ser de autoría, puede tener una autoría, puede ser de Schumann, puede ser de Bach, puede ser una melodía infantil, y esa misma melodía va a ser interpretada de diferentes modos, es decir, el contexto es el que en realidad hace que algo cobre sentido. Por lo tanto, aquí lo que aparece es la idea de la partitura y la ejecución ajena a un contexto, ¿sí? Y esto repercute por lo menos en tres aspectos. El primero es las características propias del objeto de estudio, ¿no es cierto?, de este tipo de partituras. Porque como se trata de explorar diferentes combinaciones, entonces, se producen como una especie de catálogos donde se recorren todas las posibilidades de combinación.
Se recorta justamente la variabilidad que puede haber en términos de signos musicales, y bueno, y se hace un recorte de eso. Por otro lado, hay una separación eh, entre lo que es sonorizar y dar sentido. O sea, instala esta idea de que están las notas, tocar, decirlas, solfearlas, y hacer música pasa por otro lado, ¿cierto? Fíjense que de esta manera, enseñar a leer de esta manera, sonorizando una partitura, de esta misma manera uno podría enseñarle, por ejemplo, a un niño las correspondencias grafofónicas, ¿no?, entre grafemas y fonemas del griego, y entonces el niño podría leer griego, ¿no es cierto? La sonorización del texto sería condición de lectura. Y por el otro lado, el sujeto que aprende tiene un rol neutral. Se espera, como les dije antes, que todos hagan la misma sonorización. Fíjense que esta concepción de lectura, de partitura, es la que subyace justamente a la práctica del solfeo. Y sin embargo, algunos autores, hablando de la comprensión de la lectura, por ejemplo, Kenneth Goodman dice, ya refiriéndose al lenguaje verbal, ¿no?, dice: la lectura es un proceso que involucra el uso parcial de mínimas pistas lingüísticas sobre la base de las expectativas del lector. Sobre esas expectativas se toman decisiones que son confirmadas, rechazadas o refinadas a medida que la lectura progresa. En definitiva, se trata de un juego psicolingüístico de apuestas, ¿sí? Goodman propone que la interpretación, es decir, la búsqueda de sentido, guía desde el principio el proceso de lectura, y prescindir de esto en realidad lleva a un mecanicismo. Fíjense, les voy a compartir un texto que seguramente han visto algunas veces en internet, que fíjense si lo pueden leer. ¿Sí? Yo entiendo que podríamos decir, según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden de las letras en que estén escritas, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última. Bueno, eso es un texto donde justamente podemos ver cómo la lectura es un juego de apuestas que se concretan en la medida en que podemos pensar en el sentido de ese texto, ¿sí? Es producir anticipaciones, es lo que nos lleva a poder leer, no es la correspondencia entre cada uno de los grafemas y los fonemas. Y Ferreiro, en el mismo sentido, dice: lo que caracteriza a un buen lector no es el hecho de leer siempre correctamente, sino la posibilidad de autocorregirse al detectar falta de congruencia. Esas autocorrecciones solo se entienden como parte de un proceso de recuperación de sentido. Y lo mismo dice Goodman, que dice: el proceso de lectura no puede fraccionarse en subhabilidades a ser enseñadas, ni tampoco en codificación y comprensión. Fíjense que parecería hablar del solfeo y ya está hablando del lenguaje verbal, ¿no es cierto?, de la alfabetización. Ni tampoco en codificación y comprensión, sin cambiar cualitativamente ese proceso. Todo esto, bueno, como vimos, queda por fuera de la concepción de lectura que promueve el solfeo. Y por otro lado, Pozzoli presenta la práctica del dictado, ¿sí? Escribir relaciones rítmicas, melódicas y armónicas. Él dice: con el solfeo, a través de la lectura, se va, digamos, a través de la lectura se va del signo y se llega a los sonidos. Y con el dictado, mediante la percepción del sonido, se llega al signo. Y propone dividir la enseñanza del dictado en tres partes: rítmico, melódico y armónico, y luego integrarlos. Acá hay algunos ejercicios del dictado melódico. Fíjense que la idea es dictar un sonido por vez, después dictar 2 sonidos por vez, después dictar 3, dictar 4. Lo mismo sucede en la escritura rítmica, se dicta por compás o por tiempo, ¿sí? Se segmenta en partes, y él no propone estrategias específicas. En las páginas iniciales del libro de Pozzoli no hay estrategias específicas de cómo abordar esto. Parece que el método se sostiene un poco en la idea de escuchar, memorizar y darse cuenta, ¿sí? Fíjense que esto también surge en una época en donde el talento tiene un lugar protagónico. Yo tenía una docente en solfeo que decía: lo que Salamanca no da, Natura no dota. Que supongo que habrá algo parecido en México para referirse a la misma idea, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto donde el talento estaba presente, bueno, la idea de escuchar, memorizar
y darse cuenta. Les digo algo del dictado y cierro con esto. Entonces, lo complejo en el dictado, en la práctica del dictado, se aborda a partir de su descomposición en elementos simples, los que a su vez se van acumulando. El proceso de escritura se asume como un proceso de codificación, donde hay relaciones estables entre unidades perceptuales y las unidades de escritura. Y en definitiva, el enfoque en general del solfeo lo que promueve es, por un lado, ahí está, se promueve el aprendizaje asociacionista y memorístico, se limita la función de la notación musical a la de un registro, se promueve la formación de un músico que codifica y decodifica, es decir, se le da al músico un rol neutral, y se propone una separación entre codificación y comprensión. En definitiva, volviendo a las palabras de Duvet, se instruye a través de estos métodos a un músico de orquesta, a un músico de fila de orquesta, a un músico que no tomará decisiones propias, ¿no es cierto? Porque las decisiones sobre la interpretación las tomará el director. Y el problema es que este proyecto de enseñanza de la notación pasa a ser legitimado por las instituciones y se instala como un modelo único de alfabetización musical que atraviesa, bueno, muchísimas generaciones, seguramente muchas de las cuales estarán ustedes también. Y por otro lado, pasamos entonces al entrenamiento auditivo. Yo acá dejo de compartir. Ahí está, espero no haberlos aburrido mucho. Bueno, no sé si hacemos, ya que cambiamos de locutor, si no quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, con relación a lo que Inés estuvo contando, antes de que yo siga con la segunda parte, digamos. Sí, a Nico. Buenos días para todos. Bueno, tengo aquí colegas, saben que yo vengo de Hungría, donde es la cuna del método Kodály, y pues pasé toda mi vida en eso, es decir, a mí me llegan, yo soy pianista, doy piano a partir de propedéutico, licenciatura y maestría, y ya empiezo a entender algo. Yo jamás me metí a una clase de solfeo, a lo mejor ese es mi error, pero sí veo el resultado que a mí me llegan a la clase de piano. Y lo que a mí más me asombra, y justamente lo que aquí Inés estaba mencionando, la descomposición de la música, eso para mí es una cosa horrible que jamás he vivido, porque el método Kodály justamente se trata de tratar la música en una manera íntegra. Es decir, el ritmo, la articulación, la intención con que cantan, etc. Los libros, yo jamás en mi vida vi un libro así como lo que acabas de enseñar, y estoy atemorizada que cómo se puede sobrevivir no sé cuántos años así, con un libro en la mano así. O sea, no puedo imaginar, perdón que les diga, pero es completamente, no puedo entender. Algo para los libros. Yo traigo todos los libros de Hungría porque muchas veces presto a colegas y explico, etc. Pero la música que a nosotros nos pusieron a frente, incluso desde kinder y desde prepri, era una música completa. A lo mejor tenías que aprender el ritmo aparte porque no entendiste un puntillado, no entendiste un 16avo, pero los niños no son tontos. Incluso a los 6, 7 años de edad son capaces de entender un sistema musical. A lo mejor en principio no se ubican bien, que a ver cuánto vale y hay un problema, pero son muy listos. Entonces esa parte de que 3 notitas y 4, ahora vamos con 2. La verdad es que yo hubiera dejado mi carrera seguramente antes de empezarla con ese tipo. Perdón que interrumpí, pero yo me quedé impactada. Y el resultado obviamente es que saben solfear los chicos, pero no escuchan la dominante, no escuchan las diferentes grados, no escuchan qué significa una dominante. Es un ejemplo muy sencillo. Pero llegamos en una obra clásica a una dominante y no tiene sentido. Es decir, no estudió en el solfeo y en armonía que
todo lo que estás cantando conlleva una información. Y ese tipo de ejercicios yo creo que están privando completamente a los alumnos de esa sensación que en conjunto, realmente, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que transmites, cuál es la información en tu música. Perdón, es nada más lo que quería añadir. No, está muy bien que podamos compartirlo. Yo le digo solamente una cosa, no sé, Fabio, si vos querés agregar algo más, pero son concepciones de enseñanza que atravesaron no solamente la música, sino también la alfabetización, porque, por ejemplo, son, digamos, concepciones hijas del aprender letra por letra y de hacer el puntillado de cada letra y de poder hacer primero aprender la A y después aprender la M y después aprender palabras con la A y la M y entonces decir cosas como mi mamá me mima o poder leer ese tipo de enunciados. Tiene una base que atraviesa las distintas alfabetizaciones y que bueno, sí, como vos decís, nosotros vamos a ser críticos de esto y vamos a ir avanzando hacia un poco lo que vos vas contando también. Sí, María Eugenia. Se escucha. Sabes que no te estamos escuchando. Buenos días, ahora sí ya creo que ya me escuchan, Ahora sí. ¿verdad? Sí, bueno, también haciendo un poco de, no sé, como que me brincó un poco una pregunta. Bueno, ustedes, nosotros conocemos muy bien el pozoli, de hecho hasta hacemos memes en fiestas patrias, relacionándolo con un platillo ampliamente conocido. Conocemos muy bien todo el material de Torpozoli aquí en México, pero una pregunta, ¿ustedes en La Plata lo toman, digamos que es, bueno, muchos años fue tomado como un método, llamémoslo piedra angular en la formación? Es una duda que tengo. Sí, en realidad es un método que sigue estando en muchas instituciones, no en todas, pero yo entiendo que a muchos de nosotros no nos convence ese método y tal vez lo que parece como interesante es ver por qué no nos cierra. Porque yo cuando digamos, tomé el método de solfeo para leer y ver cuál era la crítica que le hacemos, es a partir de ahí que uno puede pensar dónde se posiciona, ¿no es cierto? Cuando encuentra qué cosas no se ajusta el solfeo, en qué cosas nos hace ruido de alguna manera con las maneras de pensar la música y el sujeto que aprende y demás. Eh, en Argentina sigue estando en muchas instituciones y tal vez ni siquiera sea el problema el solfeo, porque a veces el problema parece más ser el método, la manera en que se usa. Quiero decir, a veces puede ser que incluso algunas piezas del solfeo, algunos de estos ejercicios por ahí pueden ser interesantes. El problema es cómo se abordan. Por eso es importante entenderlos cómo fueron concebidos, en qué marco histórico, pensando en qué sujeto musical, ¿no es cierto?, a quiénes iban dirigidos. Y después todo eso lo fue legitimando, más allá de que en otras instituciones se han reemplazado por otros métodos a veces también. No Bueno, sé es si que perdón, sí, es que hacía esta pregunta porque tal vez mucho a lo mejor de la concepción que tengo de manera personal, no sé si sea tal vez un punto de, de comunicación, es que aquí parece que estamos haciendo, tal vez en México desde hace muchos años, no me dejarán mentir muchos de los colegas que estamos aquí, que impartimos solfeo, es que tenemos una especie de metodología de remiendos. Es decir, vamos tomando lecciones, ¿por qué no de Pozzoli? Vamos tomando lecciones incluso de lectura, ligeras cosas de Dandelot, o sea, de estos métodos que sabemos que son cosas muy anticuadas, pero decimos, esto está muy bueno, no tiene muchos 16avos y tiene saltos de Entonces lo incorporamos y hacemos como unas lecciones y decimos, pues, esto nos va funcionando de tal o cual forma, porque a fin de cuentas, compartiendo lo que dice la maestra Cristina, Deli, es justo eso, que tomamos, yo les digo a los alumnos, viene una rana y en lugar de observarla en su hábitat, lo primero que hacemos es, que en esa rana sería la música, es clavarla en una caja con alfilerles y abrirla.
y sacarle todo lo de dentro para ver cómo funciona, que es lo que hace el conservatorio. En lugar de observar la rana en su hábitat, cómo brinca, de qué color es, qué come, cómo interactúa con los demás. El problema de la música es que muchas veces los profesores, en este caso de solfeo, pues sí podemos volver a armar la rana y dejar que vuelva a brincar. Pero en la naturaleza una rana, cuando le sacas las tripitas, pues ya no la puedes volver a hacer. Entonces el proceso de construcción y de volver, o sea, y construcción de nuevo de la música, muchas veces el alumno ya no se queda incompleta, ¿no? Entonces, no, era la pregunta, no sé si sigan con esa metodología o cambien los enfoques. Es como la duda, ¿no? De qué tipo de material ocupan. Nosotros, pues, y no sé, aquí veo a varios profes de solfeo, y pues la verdad es que es como metodología de remiendos, ¿no? Igual tomamos cosas de Kodai, tomamos cosas de Orff, tomamos cosas, y es ir poniendo donde sentimos que hace falta, porque no hay una metodología como tal desarrollada por todas estas cuestiones que van diciendo. Pero bueno, solo era el comentario. Muchas gracias. Sí, yo creo que abordaste un montón de cosas. Y no quiero perderme nada de lo que dijiste, así que vamos por partes, justamente. Vamos por partes como esto que estamos criticando, esto de desarmar la música, descuartizarla, yo diría, ¿no? Y mostrarlo por partes. Esto no es casual. Tiene que ver con las formas de pensamiento que resultaron dominantes durante los periodos de formación de las disciplinas musicales. Esto es, hacia finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en donde las disciplinas musicales empiezan a tomar cuerpo como disciplinas, como partes del conocimiento musical, con relativa autonomía. Lo que prima epistemológicamente es el pensamiento empirista, la noción de que nosotros vamos a conocer el mundo encontrando sus partes, pudiendo identificar sus partes por separado, entender cómo esas partes luego integran el todo a partir de la función que desempeña cada una de esas partes en el todo. Ese pensamiento empirista lleva a abordar el objeto de estudio, primero analizándolo en el sentido de separando sus partes, ¿no? Esta lógica está en la base de todos los métodos musicales institucionalizados por el conservatorio, porque está en la base misma de la institución conservatorio. Y como la institución conservatorio es una institución que desarrolló recursos de autopreservación muy eficientes que le han permitido perdurar a lo largo de varios siglos con pocos cambios en su estructura, siguen hasta el día de hoy. Nosotros seguimos teniendo atravesadas en las formas de aprender, no solamente a leer y a escribir música, sino en la forma de abordar el estudio de los instrumentos, en la concepción que tenemos del rol que juegan los instrumentos dentro de las agrupaciones musicales, entre otras cosas, la idea de que ese todo, de que el todo, el conocimiento como un todo, es susceptible de ser dividido en partes para poder ser mejor abordado parte por parte y luego rearmado. Como vos decías, rearmamos la rana y la vemos saltar. Esa etapa de rearmar la rana y verla saltar es lo que en general en la tradición clásica, digamos, de la enseñanza de la música, quedó, quedó confinado a eso que llamamos el talento, el genio, aquello que no se explica, y que por lo tanto nosotros no podemos intervenir. ¿Lo tenés o no lo tenés? ¿Sos o no sos? ¿Sos un genio o no lo sos? Pero
digamos, en la tradición pedagógica, esa parte quedó sin intervención, en general, ¿sí? Esto es parte de la crítica que nosotros vamos a hacer. Para que se entienda bien, la crítica no apunta solamente a Pozzoli, ¿no? No es el problema de Pozzoli, es el problema de cómo nosotros pensamos qué es el conocimiento musical, y en este caso en particular, qué es el sistema de notación musical, ¿sí? Y qué es como objeto de estudio. Dilucidar qué es como objeto de estudio nos va a permitir tomar decisiones para pensar cómo es posible construir el conocimiento que nos permita operar con ese sistema de notación. De eso se trata la propuesta que queremos hacerles. Pensar en estos supuestos, ¿sí? Lo que muestra la práctica del solfeo, ya no como recurso, sino como práctica, es la idea, otra idea muy común en la época de los comienzos del conservatorio, la idea de que el aprendizaje se construye de manera heurística, es decir, repitiendo experiencias, ¿no? Entonces, la lógica del solfeo se basa en la idea de la repetición. Y esa repetición va a permitir ir apoyando una experiencia sobre la otra, y sobre la repetición se va a ir construyendo, digamos, el conocimiento. Esto está presente también en los métodos más clásicos de alfabetización. Yo no sé cómo será en México. En Argentina, cuando yo iba a la escuela primaria, teníamos los libros de lectura. El libro de lectura era un libro con enunciados donde nosotros aprendíamos a leer repitiendo esos enunciados. Y la maestra decía, para mañana estudian la lectura número 1. Y entonces todos íbamos a nuestras casas y estudiábamos la lectura número 1. Y al día siguiente la maestra decía, a ver, ¿quién estudió la lectura número 1? Y cada uno leía la lectura número 1, que había repetido y repetido y repetido muchas veces. Esa estrategia heurística, ¿sí? Esta estrategia basada en la repetición, es donde está principalmente apoyada la idea del solfeo. Fabio, yo quería... no sé, perdón. No, dale, dale. No, yo quería agregar esto, que en esta idea de este recorrido educativo, de ir de las partes al todo, en realidad no solamente atraviesa el solfeo, el entrenamiento auditivo también se sustenta en esa idea, ¿no es cierto?, de las partes al todo. Entonces, ¿cómo enseñamos a leer? Nosotros lo que vamos a hacer en estos encuentros es contarles algunas investigaciones y algunas experiencias pedagógicas que intentan ir en la dirección contraria, que intentan ir del todo a las partes, justamente porque, digamos, el ejercicio casi teórico es interesante para después proponer actividades pedagógicas en la práctica nuestra donde podamos combinar. A veces es necesario ir de las partes al todo y a veces es necesario ir del todo a las partes, no hay un único camino. Pero el ejercicio teórico es interesante, de ponerse del otro lado y decir, bueno, ¿cómo enseñaríamos, cómo sería si fuera del otro lado? ¿Cómo partiríamos de la rana saltando para llegar? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ir como compartiendo, esa experiencia de cómo lo pudimos ir encontrando, bueno, y qué dudas nos fue generando toda esa posibilidad. Bien, vamos a retomar, si no hay ninguna otra inquietud por ahora, vamos a retomar un poco el hilo de lo que veníamos conversando. Voy a compartir la pantalla.
¿Se ve? Bien. Inés habló de la estrategia del solfeo como una estrategia clásica, en donde la idea de aprender a leer adquiere la forma básicamente de leer, ¿sí? Es decir, aprendemos a utilizar el sistema de notación musical leyendo, sobre la base de la actividad de leer. El énfasis está puesto en la idea de ir leyendo, ¿sí? El entrenamiento auditivo se instala en los procesos de alfabetización cuando se empieza a prestar atención, además de la actividad de leer, a la actividad de escribir. Pero vamos a ver un poco de dónde proviene la idea de, del entrenamiento auditivo. La idea del entrenamiento auditivo no es originalmente un problema de la alfabetización. Se vincula el problema de la alfabetización en el desarrollo de la pedagogía de la alfabetización, pero originalmente proviene de la valoración de lo que vamos a llamar el oído musical. ¿Qué es el oído musical? ¿A qué llamamos oído musical? Históricamente, el oído musical formó parte de lo que podríamos denominar las condiciones o los talentos del músico. Era parte de aquello que el músico se supone que tenía que dar cuenta que poseía para poder ser músico. Era condición de posibilidad del músico. Por lo tanto, no era un contenido de enseñanza, no era algo que se enseñara, porque era la condición para que una persona optara por ser músico, digamos, ¿no? Muchas veces esta idea de oído musical era considerada parte de una dotación innata, es decir, aquello que la persona había heredado o había sido dotado, vaya a saber por quién, digamos, ¿no? Sin embargo, empieza a ser vinculado con la idea de la lectura cuando pensamos que para leer música, que al leer música se pone en juego las habilidades de ajuste tonal y rítmico. Es decir, una persona se dice que lee bien cuando puede ajustar bien la afinación y las acciones en el tiempo, ¿sí? Lo que llamamos el ajuste tonal y el ajuste rítmico. Cuando una persona ajusta bien tonalmente y rítmicamente, también se dice que tiene buen oído, digamos. Sin embargo, durante mucho tiempo fue considerado el oído musical como una habilidad opuesta a la lectura. Tanto es así que se consideraba que si una persona tenía buen oído y sacaba de oído la música, no leía. Y entonces era una contra para desarrollar su capacidad de lectura, ¿no? Cuando yo era chico, en el conservatorio, mi maestra de piano me decía, no toques de oído, lee la partitura, ¿no? Y se enojaba si uno no leía la partitura y probaba tocando de oído, ¿no? Porque justamente la habilidad de lectura estaba pensada como contraria
a la implementación del oído musical. Incluso en el campo de la psicología de la música hay estudios, sobre todo en la tradición psicométrica, ¿no? En la época en la que la psicología de la música tenía una base muy psicométrica, hay estudios donde se medían estas habilidades con el objeto de comprobar justamente que se trataba de habilidades que iban en sentido contrario. Por esa razón, el desarrollo del oído musical no era un problema vinculado con la lectura musical, históricamente. Por esa razón, la lectura musical estuvo a cargo, digamos, de la asignatura solfeo, de la práctica del solfeo. Y el desarrollo del oído musical era tratado aparte. ¿En qué casos era tratado el desarrollo del oído musical? Fundamentalmente vinculado a las profesiones superiores. Y lo digo, utilizo esta categoría a propósito. Pensar que hay, digamos, una jerarquía entre las profesiones musicales. Hay profesiones que son consideradas superiores y otras que son consideradas como más básicas, ¿sí? Las profesiones superiores son la composición, la dirección orquestal y la teoría musical. Tanto es así que actualmente todavía en la mayoría de las instituciones estas orientaciones son de posgrado, como que hay necesidad de una base que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo instrumental, ¿no? Y que a estas especialidades se accede cuando uno ya sabe un montón de cosas. ¿Sí? Esta lógica le otorga a estos profesionales de la música, compositores, directores, teóricos de la música, otras necesidades. Entre otras cosas, la necesidad de poner en funcionamiento el oído musical. Fíjense que es notable esto, porque esto quiere decir que el instrumentista de orquesta no necesita su oído musical, básicamente. ¿Por qué? Porque el instrumentista de orquesta es un sujeto que es obediente, que va a hacer lo que le digan. ¿Sí? Perdón, es el obrero es el de la obrero, orquesta. tal cual. Entonces, va a hacer lo que le digan, entonces tiene que saber obedecer, y la primera pauta que tiene que obedecer es la partitura. Por eso el énfasis está puesto en la lectura, en el instrumentista. Y en estas profesiones superiores está puesta en el oído musical. Implica 3 tipos de desarrollos en estas profesiones, la idea de oído musical. La imaginería musical, la idea de desarrollar el oído interno, ¿sí? Ese oído interno, esa imaginería musical, esa capacidad de tener la música en la cabeza sin que esté sonando efectivamente en el ambiente, es la habilidad de oído musical que se va a desarrollar en el compositor. La capacidad de imaginar los sonidos y modificarlos a voluntad. ¿Sí? Ahí hay entonces una idea de oído musical que va a ir adquiriendo un desarrollo en la formación de estas profesiones. La segunda línea de desarrollo es la discriminación, la capacidad de diferenciar sonidos. Básicamente,
de poder identificar la diferencia entre un sonido y otro. Esta es la base del oído musical que es requerido en el director de orquesta. El director de orquesta va a tener que tener muy buen oído para poder decir si los sonidos que están sonando son los correctos. Básicamente, entonces, el tipo de desarrollo que se va a desprender de esta necesidad de oído es la de detección de errores. ¿Sí? El director de orquesta va a tener buen oído cuando se lo vea detectar errores. Y en la otra línea de desarrollo del oído musical es la clasificación. Es decir, la vinculación de los sonidos o de las características de los sonidos con determinadas categorías teóricas. Esta es la función predominante en la profesión teórica, digamos, ¿no? De ahí deriva la idea de desarrollo del oído como clasificación. Cuando nosotros en las clases de entrenamiento auditivo nos hacen escuchar y clasificar lo que escuchamos. Por ejemplo, escuchamos intervalos y decimos es una tercera mayor, es una quinta justa, es una sexta menor, etc. ¿Sí? Esta idea de escuchar y clasificar. Fíjense entonces, tenemos oído interno o imaginería, con la capacidad de transformar los sonidos en esa imaginación de lo sonoro, la discriminación, la diferencia entre el sonido correcto y el sonido incorrecto, y la clasificación. Estos tres tipos de desarrollo se vinculan con la escritura musical en el hecho de que la notación musical brinda las categorías para fomentar estos desarrollos. Por ejemplo, cuando nosotros clasificamos al escuchar, lo hacemos en términos de las categorías, de las categorías del sistema de notación. ¿Sí? La clasificación básica, primaria, primigenia, es la del nombre de las notas. Escuchar una nota y decir su nombre. ¿Sí? Esto que conocemos como oído absoluto, ¿sí? La idea de poder decir el nombre de un sonido de acuerdo al sistema de notación, es la forma primigenia de desarrollo del oído, y se ve con claridad de qué modo entonces el sistema de notación musical nos brinda esas categorías. ¿De dónde viene la idea de do, de re, de mi, de fa? Justamente del sistema de notación. ¿Cómo se relaciona todo esto con el tema de la alfabetización? Es decir, ¿en qué momento empieza a pensarse que la idea del desarrollo del oído está vinculado a leer y escribir música? ¿Sí? Básicamente, a partir de finales del siglo XVIII. ¿Sí? Yo les puse acá un retrato de un señor que se llamaba Johann Nikolaus Forkel. Para muchos es el padre de la musicología, un teórico alemán de finales del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII. Forkel desarrolló algunas ideas alrededor de la notación musical como una expresión de las formas superiores de la música. Básicamente, lo que Forkel decía
es que solamente la música, el desarrollo de un pensamiento musical superior había podido llevar al hombre, digamos, al ser humano, a vincularlo con elementos gráficos que permitieran dar cuenta de esos sonidos musicales. ¿Qué es lo que quería decir Forkel? Forkel quería decir que solamente aquellas culturas que habían podido pensar la música de manera que la llevara a un sistema de escritura eran las culturas musicalmente superiores. Lo que está haciendo Forkel ahí es estableciendo la supremacía de la música europea occidental, lógicamente, ¿no? Pero fíjense que lo interesante de lo que dice Forkel es que solamente cuando nosotros podemos hacer abstracción de determinadas categorías de lo sonoro y convertirlas en un signo gráfico, ¿sí? En ese proceso de abstracción hay una superioridad en la concepción musical. De ahí se deriva la idea de la supremacía de la música escrita y esto que estoy diciendo del signo como habilidad de abstracción, ¿no? Llegar a decir que un determinado signo escrito representa un determinado sonido o una determinada cualidad del sonido implica esa habilidad de abstracción. El oído, entonces, es visto como una forma de abstracción. Tener buen oído significa tener un desarrollo del pensamiento abstracto con relación a la música. ¿Sí? Y esto es fundamental en esa época, principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Porque tiene que ver con la filosofía que sostiene la superioridad del pensamiento abstracto. ¿Sí? Esto se ve en los filósofos, sobre todo los filósofos centroeuropeos de finales del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XVIII, básicamente. Lo podemos ver en Kant, lo podemos ver en Hegel, la idea del pensamiento abstracto como formas superiores de pensamiento. Si el pensamiento tiene que ser abstracto, entonces el pensamiento musical va a tener que estar mediado por las capacidades auditivas, porque estas capacidades auditivas son las que van a señalar esta abstracción, básicamente. ¿Sí? ¿Cómo se vincula esto con la lectura? Se vincula con una idealización de la lectura, con cómo se empieza a idealizar hacia finales del siglo XVIII el proceso de lectura, en función, digo el proceso de lectura en general, no solamente el proceso de lectura musical, sino cómo empieza a ser pensada la lectura de la lengua, digamos, y cómo a partir de eso se idealiza la lectura musical. ¿Sí? La lectura de la lengua fue pasando de formas clásicas, primarias, esto que vamos a llamar formas anteriores, a formas posteriores, formas más desarrolladas, o en términos de lo que venimos hablando, formas abstractas, o que llevan a ese pensamiento abstracto.
Inicialmente, la lectura de la lengua, estoy hablando de la lectura de la lengua, después vamos a hacer el traslado, lo vamos a ir pensando en términos de la lectura musical. La lectura de la lengua era una lectura oralizada, es decir, que los escritos antiguos eran para ser leídos en forma oral. Solamente con el tiempo, probablemente más de un milenio después de que los sistemas de escritura alfabéticos fueron creados, digamos, se pasa a formas de lectura silente. Es decir, la idea original de la escritura era que lo que se guardaba en la escritura iba a ser mostrado de manera oral. Tanto es así que los griegos de la época clásica tenían una cantidad bastante grande de verbos para referirse a leer, y muchos de ellos significaban básicamente repartir, es decir, dar el contenido de lo escrito. ¿Sí? Esto da cuenta de que leer era poner en sonido, hacerlo oral. Inicialmente, por esa misma razón, la lectura era pública, era un acto colectivo, era un acto grupal, ¿no? Había alguien que leía y alguien que escuchaba. Solamente más adelante se pasó a la idea de lectura solitaria. Inicialmente, la lectura era monástica. ¿Qué significa esto? La lectura era de los textos conservados. Se leían pocos textos, ¿sí? Se leían textos conocidos. La lectura era de textos conocidos, ¿no? Monástica porque tiene que ver con la lectura en los monasterios, cuando se leía, por ejemplo, la Biblia, y se releía, ¿no? La Biblia. Recién en la Baja Edad Media comienza a pensarse en un tipo de lectura escolástica, es decir, un tipo de lectura para informarse, ¿no? Para tomar conocimiento de cosas. Y finalmente la lectura era inicialmente intensiva y luego pasó a ser extensiva. ¿Qué significa esto? Inicialmente se leían pocos textos, se leía mucho, pero pocos textos, la Biblia típicamente, y luego se pasó a leer muchos textos. Este paso de la lectura intensiva a la extensiva ocurre a finales del siglo XVIII, fuertemente. ¿Qué quiero señalar con esto? Que cuando nosotros llegamos a la creación del solfeo, del conservatorio, ¿sí? Tenemos una lectura idealizada que es silente, solitaria, escolástica y extensiva. Y pensamos que la lectura musical tiene que ser silente, solitaria, escolástica y extensiva. Esto es, el ideal de lectura musical es el de tomar una partitura, sentarse cómodamente en un sillón y leer imaginando los sonidos de manera silente, solitaria, escolástica y extensiva. Ese es el lector ideal de música, ¿sí? Y hacia esa dirección, entonces, empiezan a dirigirse las orientaciones del desarrollo del oído, para promover ese tipo de lector silente, solitario, escolástico y extensivo. ¿Sí? La lectura, entonces, observamos que se orienta hacia formas descorporizadas y de manipulaciones abstractas. ¿Sí? Descorporizadas, ¿por qué? Porque el sujeto ya no necesita su instrumento para leer. Va a ser un buen lector cuando pueda leer sin su instrumento, sin su cuerpo, pueda leer solamente con su mente. Ese es el ideal de lectura.
A partir de ahí empieza a pensarse la reciprocidad entre la lectura y la escritura. La idea de que lectura y escritura son dos caras de la misma moneda. Hacia un lado tenemos el proceso de lectura y el mismo proceso, si lo miramos para el otro lado, es el de escritura. Y aquí entonces sí nos vamos a preguntar, digamos, ¿no? Si verdaderamente son dos caras de la misma moneda. Nosotros vamos a decir que pensar que los dos procesos son iguales, pero de sentido contrario, nos remite a la idea de código, ¿sí? En un código nosotros tenemos dos conjuntos de elementos. Por ejemplo, un conjunto con sonidos y un conjunto con gráficos, marcas gráficas, ¿sí? Si yo pienso en un código, me da lo mismo ir del conjunto A al B que ir del conjunto B al A. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vincula el conjunto A con el conjunto B es un sistema de reglas que dice a este elemento del conjunto A corresponde este elemento del conjunto B. Y a este elemento del conjunto B corresponde este elemento del conjunto A. Por lo tanto, ir de uno hacia otro en cualquiera de las dos direcciones es lo mismo. ¿Sí? Por eso decimos que la idea de pensar la reciprocidad de la lectura y la escritura nos conduce a la idea de código. Una idea que nosotros vamos a ir criticando fuertemente a lo largo de estos encuentros. ¿Sí? Esto se fue enfatizando con el correr del tiempo, en la medida en que los compositores comenzaron a tener una idea más controladora de la escritura, es decir, a usar la escritura como un elemento de control de la performance. A lo largo del siglo XIX se va desarrollando esta tendencia y adquiere fuerza en el siglo XX, donde los compositores empiezan a ser muy minuciosos con todas las anotaciones que hacen, con el objeto de controlar cómo va a ser la performance. Cuanto más anotaciones hacen en la partitura, mejor controlan la performance. Y entonces le van dando a los signos gráficos la idea de que tienen una interpretación única, y por lo tanto la idea de que el sistema es un código, y que hay que entenderlo como regido por esas reglas que vinculan un elemento de un conjunto con un elemento del otro conjunto. Esta idea de la reciprocidad de lectura y escritura asume que las funciones son recíprocas y soslaya el modelado de los recursos cognitivos en la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si las funciones son recíprocas y ir del texto al sonido y del sonido al texto es lo mismo, con aprender las reglas alcanza. ¿Sí? Esto estaría dejando de lado lo que implica la práctica sobre uno de los sentidos, digamos, de este vínculo. Por ejemplo, si yo practico mucho la lectura, seguramente todos ustedes tienen la experiencia que si practican mucho la lectura, adquieren habilidad de lectura y no necesariamente la habilidad de escritura. ¿No? ¿Por qué? Justamente porque los recursos cognitivos, vamos a enfatizar esta idea de que los recursos cognitivos se van construyendo, se van modelando en la propia acción.
Y la idea de la reciprocidad entre la lectura y la escritura refuerza la noción de que escribir implica conocer. Entonces, escribir implica reconocer algo que ya está evidente y que yo lo tengo que justamente reconocer. Cuando yo reconozco algo, lo puedo simplemente escribir. A partir de ahí vamos a derivar la estrategia de, justamente, de que la escritura es ir reconociendo para ir volcándolo al papel, digamos, cada elemento. La escritura se construye a partir del reconocimiento. Reconozco, escribo, reconozco, escribo, reconozco, escribo. La reciprocidad, lectura y escritura se vincula con lógicas y prácticas particulares de alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas prácticas de alfabetización, la idea de esta reciprocidad es más afín. Por ejemplo, en los denominados lenguajes transparentes o directos, como el español, ¿sí? Donde los fonemas se construyen con muy pocas combinaciones, o se representan, perdón, con muy pocas combinaciones de grafemas, la idea de lectura y de escritura está más próxima. En otros lenguajes, como el inglés, por ejemplo, en donde nosotros tenemos determinados fonemas que pueden estar representados por distintas combinaciones de grafemas, es decir, distintas letras o combinaciones de letras pueden estar representando fonemas similares, ¿sí? La relación entre lectura y escritura es mucho más desigual, digamos. Y por lo tanto, las prácticas de alfabetización son diferentes. En inglés, en general, la práctica de alfabetización comienza con un fuerte entrenamiento con la lectura, en la lectura. ¿Sí? En cambio, en español, se comienza más paralelamente a leer y a escribir al mismo tiempo. En la escuela, digamos, ¿no? Pero es importante que pensemos esto, cómo hay distintas prácticas que vinculan la lectura con la escritura. Se diferencian los abordajes, bueno, esto que acabo de decir, según las lenguas y los sistemas de denominación musical. Cuando nosotros trasladamos esta idea a la música, lo tenemos que pensar en términos de la denominación musical. Por ejemplo, nosotros denominamos las notas musicales con las sílabas do, re, mi, fa, sol, la y si. En cambio, en el mundo anglosajón y en Europa Central, se denomina con letras. La denominación con sílabas tiene otro sentido en esos sistemas musicales, ¿sí? Tiene un sentido de referencia tonal, que en nuestra experiencia no necesariamente lo tiene. Por lo tanto, el vínculo entre lo gráfico y aquello que lo gráfico está representando también es distinto. Y las estrategias de alfabetización entonces también siguen otros caminos. A partir de todo esto es que entonces se empieza a pensar en el desarrollo de las habilidades auditivas como la base para desarrollar la lectura y la escritura.
a partir de adquirir imágenes, ¿no? Adquirir imágenes sería, por ejemplo, repetir acordes o repetir intervalos hasta que uno pueda incorporar el sonido del acorde o del intervalo. Luego la codificación semántica de esas imágenes, decir, esta relación interválica es una quinta, es una tercera, este acorde es un acorde mayor, ¿no? Luego, también las habilidades auditivas se desarrollan por asociaciones multimodales, como por ejemplo la ubicación de las manos sobre un teclado, o la idea de ir cantando, cómo cantar contribuye a reconocer, ¿no? Porque hay una asociación multimodal entre una determinada sensación corporal y aquella imagen que nosotros adquirimos y que codificamos. Y luego un acceso metacognitivo a esas imágenes, es decir, poder decir, esto es una quinta justa porque vinculo esto con lo otro, es decir, poder ir pensando esa codificación semántica y esa asociación multimodal. Todo esto se asienta en lo que podríamos llamar el realismo objetivista. El realismo objetivista es una perspectiva filosófica que asume que las entidades asociadas a un determinado discurso son reales. ¿Qué quiere decir esto? Que es la idea de que si yo puedo nombrar algo, ese algo existe. Y existe como un fenómeno que es independiente de mi propia actitud hacia eso. Es decir, es independiente de mí, de mi intención de nombrarlo, ¿no? Yo digo, ahí veo un árbol y entiendo que ese árbol es real y que es independiente de mi intención de nombrarlo. Pero por el hecho de nombrarlo, yo asumo que eso está ahí en el mundo y está más allá de que yo lo nombre. Entonces, este realismo objetivista entiende que la realidad trasciende las limitaciones humanas. La realidad está en el mundo. Y por lo tanto, el ser humano lo que tiene que hacer es reconocer esa realidad, descubrir esa realidad. Y lo que hace entonces es clasificar esa realidad, le otorga categorías para la comprensión de esa realidad, pero los objetos están ahí en el mundo. Cuando pensamos esto, bueno, esta es la base de la ciencia moderna. La ciencia moderna asume que el mundo es independiente de la mente que lo piensa y que por lo tanto el mundo tiene que ser descubierto, esa realidad tiene que ser descubierta. Cuando nosotros llevamos esto a la música, el realismo objetivista nos va a decir que la música es una realidad independiente del sujeto que la observa. Y que el sujeto que la observa lo que tiene que hacer es descubrir los elementos de esa realidad. ¿De qué manera lo va a descubrir? Generando categorías que le permitan decir cosas objetivas de esa realidad. Es así entonces que diseña modos de medición, ¿no? Cuando yo digo esto es una cuarta, una quinta, esto es do, re, mi, esto es un acorde mayor, un acorde menor, estoy generando categorías que me permiten medir la música. Medirla en el sentido de que
dos de nosotros podemos decir lo mismo si usamos la misma categoría de eso. Eso es la idea de objetivismo. Nos valemos de los conceptos prototeóricos. Cuando yo digo conceptos prototeóricos, digo los conceptos que están en la base de la teoría. Las notas musicales, los intervalos, los acordes, están en la base de toda la teoría musical. Cuando nosotros construimos una partitura, estamos midiendo la música de acuerdo a esos objetos. Es decir, yo un fragmento musical lo mido en términos de las notas, lo mido en términos de los intervalos, lo mido en términos de los acordes, de esos elementos prototeóricos, y a partir de ahí puedo dibujar la partitura. De esta manera yo digo que la partitura es el resultado de esta medición. Esta es la base de, del objetivismo en musicología. La idea de que estos conceptos nos brindan a nosotros una medición objetiva de la música. Cuando nosotros podemos describir la música en términos de estos conceptos, decimos que estamos haciendo una descripción objetiva de la música. ¿Sí? Entre el siglo XIX y el siglo XX, los modelos teóricos empiezan a entenderse como modelos explicativos de la realidad musical, ¿no? Los teóricos lo que hacen es tratar de explicar la realidad musical como una realidad que tiene una vida, que tiene una... que es real justamente de manera inmanente, independientemente del sujeto que la explica. Por esa razón, básicamente, esos modelos teóricos se basan en el texto escrito, porque el texto escrito es lo que permite medir esa realidad musical. Esa realidad musical puede medirse total o parcialmente, es decir, yo puedo medir solamente, por ejemplo, la cuestión rítmica de la realidad musical, o la cuestión armónica. Cuando yo hago un análisis armónico, yo estoy midiendo solamente un aspecto de la música, no estoy midiendo la música totalmente, ¿sí? Y fundamentalmente alterando su linealidad, es decir, yo puedo ir y venir en el tiempo. El trabajo de análisis altera la temporalidad de la música. Bien, esta idea de objetivismo alcanza todos los ámbitos del conocimiento musical. Voy a pasar un poco más rápido. El objetivismo en la educación musical tiene que ver entonces con la idea de oído musical, que como dijimos al principio, muchas veces es tomado como sinónimo de la musicalidad. El oído musical entonces puede ser considerado objetivamente. Si una persona empieza a decir, acá hay una quinta, acá hay una cuarta, acá hay un do mayor, acá hay un re menor, está haciendo una medición objetiva. ¿Sí? La música como foco de la mirada objetiva puede ser medida auditivamente, es decir, usamos el oído musical para medir auditivamente la música. Esto es lo que vamos a llamar audición estructural. La audición estructural es la idea de que el sentido de la música es intrínseco a su estructura que puede ser medida en estos términos que venimos diciendo. Esas mediciones se realizan, como dije ya, utilizando esos conceptos prototeóricos, y la escritura es lo que le da una base física para la objetivación. ¿Sí? Por eso es que la audición estructural necesita del texto.
Aquí es donde se junta la idea de oído musical con la idea de escritura. Aquí es donde se junta la idea de que tener buen oído implica poder llegar a construir una partitura a partir de lo que uno escucha y de cómo uno mide con sus habilidades auditivas digamos, la música que está escuchando. Esta idea emerge de un ambiente objetivista, de un ambiente que refuerza, un ambiente cultural que valora la ciencia fundamentalmente, y es la clave de la comprensión musical, digamos, ¿sí? Bueno, todo esto ya lo dije, de alguna manera. Esta idea de el oído como medición de la música es afín a lo que va a empezar a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX en el campo de la psicología, como la psicología cognitiva de la música. La psicología cognitiva de la música es una psicología que va a tomar estos elementos prototeóricos para pensar cómo funciona la mente. La psicología cognitiva de la música parte de una noción clásica de la psicología cognitiva clásica, de que la cognición es ahistórica y que antecede a la cultura. ¿Qué significa esto? De que la evolución del ser humano ha ido desarrollando capacidades cognitivas y que esas capacidades cognitivas se aplican de distinta manera en diferentes contextos históricos y culturales. Pero primero están las capacidades cognitivas. Desde el punto de vista psicológico, nosotros vamos a hacer una crítica de esta idea fuerte de la psicología cognitiva y vamos a proponer, siguiendo las ideas de la psicología cultural, de que en realidad es todo lo contrario, digamos, ¿no? Los procesos cognitivos están conformados y modelados por las particularidades de la cultura. Esto lo voy a pasar rápidamente, y es así entonces que llegamos a la idea del mito de la audición estructural. La idea, cuando digo el mito de la audición estructural, digo la idea de que el sujeto, de que la audición estructural es como el objeto del desarrollo del oído, ¿no? En el músico. El objetivismo da por sentado que escuchar música en términos estructurales, esto es, medirla, describirla, dibujarla, de acuerdo a las reglas del código de escritura, de la manera más fiel posible al modelo considerado, da cuenta de la comprensión musical. El mito de la audición estructural es el que dice que si yo puedo decir, acá hay un acorde mayor, acá hay un intervalo así, acá esto es un compás de tanto por tanto, estoy comprendiendo la música. Ese tipo de discursos fundados en las estrategias de audición son los que dan la comprensión de la música. ¿Cuáles son las consecuencias del mito de la audición estructural? Que las estrategias didácticas se basan en el control de las variables intervinientes. Esto es, si hay un intervalo, yo tengo que descubrir el intervalo. Por lo tanto, yo tengo que poder decir que, por ejemplo, re, fa es una tercera menor. Ahora, nosotros sabemos que re, fa suena de una manera en re menor y suena de otra manera en sol mayor con séptima. Por lo tanto, re, fa no suena siempre igual. Ahora, ¿cómo llego yo a decir
que re, fa es una tercera menor a partir de lo que escucho. Si no siempre suena igual esa tercera menor. Puedo decir que es una tercera menor a partir de lo que escucho cuando logro controlar todas las variables. Es decir, cuando puedo decir, en este contexto, la tercera menor va a sonar así. En este otro contexto va a sonar así. En este otro va a sonar así. Pero además, si se vincula con esto y con lo otro, va a sonar de esta manera. Es decir, cuando yo puedo empezar a agregar, empezar a controlar todas las variables que intervienen en la experiencia que yo tengo de esos dos sonidos, re y fa. Nosotros vemos entonces que toda la atención se dirige al objeto, es decir, en este ejemplo que yo estoy dando, a la relación entre re y fa. Y el sujeto, la persona que escucha, tiene que acomodarse a re y fa con todas las variables que yo digo. En ningún momento estoy pensando en el sujeto. En ningún momento estoy pensando en cómo el sujeto experimenta inicialmente esa relación. Y entonces toda la estrategia pedagógica se basa en cómo yo analizo la relación en el objeto. Me concentro en el objeto. Eso es lo que aparece típicamente en los cursos de entrenamiento auditivo. En los cursos de entrenamiento auditivo nosotros vamos a ver que está todo pensado de manera graduada, ¿sí? Porque está pensado todo desde el objeto en forma teórica, ¿sí? Y no está pensado desde la experiencia del sujeto, que esto es lo que vamos a tratar de ir trabajando nosotros. Última diapositiva. Con todo esto, rápidamente, voy a dejar así plantear algunas cosas que vamos a seguir charlando en las próximas. La alfabetización basada en el entrenamiento auditivo, nosotros vamos a decir que es autoritaria. ¿Por qué es autoritaria? Porque alienta un único modo de entender y de representar la música. Es decir, cuando nosotros escuchamos, le decimos a la persona que acá tiene que escuchar tal cosa, y aquí tiene que escuchar otra cosa. Nos centramos en el objeto y no en el sujeto. Además, sabemos que es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque separa la experiencia cotidiana del conocimiento teórico. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento teórico y hacemos que la experiencia se acerque a ese conocimiento teórico. Y no al revés, no construimos un conocimiento teórico para explicar la experiencia. Sobre esto vamos a hablar un poquitito más en los próximos encuentros. Es fragmentaria, porque atomiza la experiencia para proceder a la representación. Esto es, yo separo la experiencia, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pienso nota por nota, intervalo por intervalo, acorde por acorde, y llego a representar porque, digamos, separando la experiencia. Y finalmente es coercitiva, porque limita los usos de la notación. Y esto es lo que vamos a ir trabajando. La cantidad de usos de la notación, ¿sí? Limita los usos de la notación simplemente en una traducción de aquello que estamos escuchando. ¿Mm? Con todo esto, lo que queremos decir es que basar la estrategia de alfabetización en un reconocimiento de los elementos, bueno, reconozco el intervalo y lo transcribo, reconozco la nota y la transcribo, reconozco la célula rítmica y la transcribo, tiene para nosotros esta serie de problemas y es sobre esto, sobre lo que queremos ir trabajando. ¿Mm? Bien, yo llegué hasta aquí. Me gustaría escuchar si tienen algo para preguntar, para comentar, para compartir.
Maestro, buenos días. Soy José Alfonso. Una pregunta, bueno, no, me llegó a la mente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de algunas cosas que he trabajado con mis alumnos para poder trabajar, para cuando van a montar una obra, es decirles, por ejemplo, para que conozcan una obra, yo lo primero que les pido que hagan es desarrollar lo que se llama, bueno, lo que yo llamo la memoria auditiva, y en esto les pido que hagan una audición de la obra con la partitura, siguiéndola, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con esto que está comentando en la clase. O sea, el conocer la música, seguirla con un texto, y pues ahí se trabajan tanto como el texto como lo que uno va escuchando, ¿no? Empieza a relacionar. Ese tipo de trabajo es lo que nosotros vamos a ir proponiendo. Ir Okay. pensando, ir pensando una relación entre lo sonoro y el texto. Para poder construir hipótesis acerca de cómo el texto está diseñado. Ok. ¿No? Sí. Pero no hay una, digamos, justamente lo que estamos criticando un poco es la idea de que hay un texto como punto de partida, o que hay un sonido como punto de partida, sino que, a ver, digamos, la idea de lo que tratamos de comunicarles hoy es la siguiente. La estrategia del solfeo sostiene que hay un texto como punto de partida. Hay marcas gráficas, y que las marcas gráficas tienen que empezar a ser traducidas a sonido a partir de mecanismos de abstracción. ¿Sí? La estrategia del entrenamiento auditivo es de alguna manera la opuesta. Sucede que el punto de partida es el sonido, y que a partir de otro mecanismo de abstracción es necesario traducirlo a marcas gráficas. Esas dos son dos estrategias de alfabetización, ¿sí? Nosotros vamos a proponer que hay un texto, hay un sonido, hay un uso, hay una coevolución del gráfico con relación a la evolución del sonido, digamos, la evolución histórica me refiero, ¿sí? Del sonido, y que es, por lo tanto, en ese intercambio que la representación adquirió estructura, digamos, adquirió forma, y que es, por lo tanto, en ese intercambio que es posible adquirir el sistema de representación y para aprender, para leer música, digamos, ¿no? Para leer y escribir música. No sé si como una relación dialéctica, digamos, entre claro. es la audición lo que va definiendo, o sea, la teoría me ayuda a definir la categoría de audición, la audición me configura la unidad teórica, la teoría me da, me ajusta más el elemento que tengo que identificar, la identificación me ajusta a lo que tengo que escribir, entonces ese proceso es lo que nosotros vamos a tratar de poner en juego en las investigaciones y en las actividades también pedagógicas. Ok. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas más, perdón, ¿eh? Quería saber si hubiera forma de poder contactarlos, si algún correo para poder escribir alguna duda. Y también lo del Moodle no lo entendí, que creo que eso es para tomar la clase asincrónica, ¿verdad? ¿O va a haber alguna actividad? Ahí, justamente en el Moodle nosotros lo que pusimos fueron algunos textos, habilitamos un foro para intercambiar Ok. ideas, y ahí también hay una mensajería interna a través de la cual nos podés escribir. Ok, Y ahí entonces, también encontrás nuestros correos. ok, sí, yo no estoy en el correo porque, digo, en el Moodle porque todavía no, como me inscribí apenas ayer, pero sí, voy a checarlo con la maestra Crañolini. Por ahí, ¿sí? Muchas gracias. Quería decir algo con respecto a tu pregunta anterior. Antes, cuando intervino Cristina, ella dijo algo muy interesante, que es que
dijo algo así como, bueno, los niños pequeños son inteligentes y se dan cuenta, dijo. Puede ser que la partitura sea compleja, pero se dan cuenta, ¿sí? ¿Por qué se dan cuenta? ¿De qué se dan cuenta? Se dan cuenta de las relaciones que hay entre ese todo que es la música y ese otro todo que es la partitura, y empiezan a construir relaciones, ¿sí? Ujú. Ese tipo de construcción de relaciones es lo que nosotros queremos empezar a poner en valor, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa poner en valor el pensamiento espontáneo del sujeto enfrentado a la complejidad. Es decir, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un fenómeno complejo? ¿De qué manera nuestra mente empieza a elucubrar para hacer frente a esa complejidad? ¿Sí? Sí, Cristina. Ya logré. Nada más una observación que es muy diferente con la generación Z y alfa. Ese mismo problema. Seguramente van a enfocarse en eso también porque ya son nativos digitales, es decir, esa generación funciona y percibe la complejidad del mundo y más las imágenes visuales en una manera completamente diferente. ¿Sí? Nada más es así como que entre paréntesis que ya no es nuestra generación, incluso no es la generación de mis hijos, sino es una generación para quienes es completamente obvio que nacieron con teléfono inteligente en la mano y que esa percepción del mundo se hace en 5 segundos o 8 segundos. 10 segundos, vean el TikTok y cualquier otra plataforma ¿no? que usan los chicos de 12 años, 10 años. Entonces, aquí la lectura va a ser completamente diferente, o por lo menos es mi experiencia, ¿sí? Que es completamente diferente como yo tengo que acercarme con esa edad y con estos niños de la generación alfa, que nacieron después de 2005, 2010, ahí se pelean los psicólogos que cuál exactamente la fecha, pero que su cerebro funcione en otra manera, que nosotros que ya estamos, no sé, en la X o el baby boomer, etcétera, que estábamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida cómo manejar el mundo digital, ¿no? Pero eso sí seguramente va a ser Sí, interesantísimo. la pregunta clave, la pregunta que nos va a quedar sonando es justamente cuál es el rol entonces que tiene la notación musical en en las futuras generaciones, ¿no? Para situarnos nosotros con relación a su enseñanza, ¿sí? Básicamente. Bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Seguramente por ahí tiramos mucha información. Sí, Algo Lía. muy breve, porque sé que estamos extendidos en el tiempo, pero pensaba en esto de traer a colación cómo los niños se conectan con la comprensión musical. Todo el tiempo también ellos le dan lugar a un cuerpo presente, a sentidos que interactúan a la vez, y son aquellas cosas que quizás los que aprendimos de otras maneras fuimos limitando nuestra corporalidad. Entonces ahí nos pasa algo después cuando intentamos enseñar, que habitualmente además muchas de nuestras prácticas como docente, al menos en los primeros años, intentan replicar las formas como aprendimos, entonces seguimos conservando aquellas cuestiones que nos marcaron, ¿no?
y qué complejo es, pero qué necesario es volver a mirar qué sucede ahí en los niños, ¿no? Porque hay una corporalidad que no está ausente en esas formas de conectar y de comprender la música, por lo tanto, me parece oportuno esto que fueron trayéndonos para pensar, ¿no? Sí, tal cual. Es un aspecto muy importante de cosas que vamos a ir tocando. Bueno, nosotros vamos a dejar la grabación de esto accesible en cuanto la procesemos y la subamos ahí en el Moodle. Y bueno, y estamos comunicados por ahí hasta la semana que viene. ¿Les parece? Bueno, entonces si les parece, dejamos acá y nos encontramos la semana que viene. Bueno, nos vemos la Bueno, próxima. hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, bye. Hasta luego, buenas tardes.